Bueno, muy buenas tardes, familia Pediatreando. El día de hoy vamos a tener un taller muy lindo que se llama Atoramiento en la población infantil y tenemos el gusto de presentarles el equipo de Pediatreando que está compuesto por el doctor Camilo Sotomayor, él es médico pediatra intensivista y puericultor, la doctora Michelle Higuera, médico gastroenteróloga pediatra, y quien les habla la doctora Diana González, pediatra y consejera en lactancia. Queríamos hablarles de atragantamiento porque es un problema poco frecuente en la edad pediátrica, pero que puede Listo, mi amor, ya puedes causar, continuar, ya puedes ponerla, que ya arrancaron y ya la tengo que aquí. podemos tener algunas dificultades, sobre todo en la atención. ¿Listo? Voy a hacer el ejercicio de silenciar un momentico todos y volvemos a hacer el ejercicio de reactivar. Listo. Bueno, entonces queríamos hablarles de atragantamiento o también llamado atoramiento, porque a pesar de que es poco frecuente los que ocasionan problemas graves, puede ser un accidente que ocurre durante la edad pediátrica y se considera cuando hay obstrucción de la vía aérea por cualquier cuerpo extraño, que puede ser de cualquier tipo, como lo veremos a lo largo de la presentación. Alimentos, objetos sólidos, piezas pequeñas de juguetes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, pues a grandes rasgos, la anatomía de la vía aérea y sabemos que está en mucha asociación con la vía gastrointestinal, por decirlo así. Entonces, estas dos pueden acompañarse eh, digamos, de las dificultades de un lado hacia el otro y podemos tener dificultades sobre todo con alimentos que no estén aptos acorde a la edad, como lo vamos a ver con la doctora Michelle Higuera, que es la gastropediatra. Entonces tenemos diferentes tipos de obstrucciones o diferentes tipos de atoramientos. Uno es completo y otro es parcial, ¿sí? Esos son los dos tipos que pueden ocurrir. ¿Eso de qué depende? Del tamaño del objeto, de la reacción que tenemos y el momento en que alcanzamos a reaccionar frente a nuestro niño que está ocurriendo atoramiento. Entonces podría ser parcial inicialmente, pero esa se podría volver incompleta, dependiendo del tamaño también del objeto. Entonces, lo más importante que queremos contarles en Pediatreando es que la prevención tiene un valor increíble y que podemos prevenir muchísimos accidentes, como lo hablamos en nuestros talleres de accidentes caseros, eh, cuando tenemos el conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Evaluar qué tenemos en la habitación del niño, en la sala, en los lugares donde él está frecuentemente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les mostramos las moneditas, los botones, las canicas, los pincitas con las que amarran, les ponen a las niñas en la cabeza, los auriculares para las personas que tienen baja audición o inclusive los audífonos de hoy en día que son súper chiquitos también pueden ser de riesgo. Las tapas de los lapiceros o de los esferos, las pilas y bueno, la doctora Michelle Higuera nos hablará un poquito más de no solo lo que puede producir a nivel de esta parte que es atoramiento, sino que podría tener otras consecuencias a nivel de la vía digestiva, las bombas, los restos de plástico. Entonces, más que la bomba inflada, es el resto de la bomba cuando se explota o cuando tengo un pedacito de bolsa de plástico, esas pueden ser causantes de accidentes graves. Entonces, pues uno ve que los juguetes traen unos, como lo ven aquí abajo, una etiqueta de prohibido para menores entre 0 y 3, pero pues uno a veces como, pero pues esto ya está seguro el desarrollo de mi hijo, ¿sí? Y resulta que no, que este es porque puede tener alto riesgo de atoramiento. Entonces, todo lo que logre pasar a través de la circunferencia o del diámetro de la cosita del papel higiénico de cartón, del cartón del papel higiénico, puede pasar a través de la vía aérea y ocasionar grandes dificultades. Entonces, hay juguetes que son de ese tamaño
hay alimentos que son de ese tamaño y hay objetos en nuestra casa que deberíamos revalorar, ¿listo? Entonces, eso hace parte de lo que llamamos la prevención y qué es el atoramiento. Cuando deseen, podemos hacer preguntas a través del chat. Perdón. La doctora Higuera, ¿puede continuar? Ay. ¿Me escuchan? Sí, es que hay como un problema técnico. Aló. Dianita, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto, pero se me... Ah, perfecto. Sí, es que hubo como algo del internet y se quedó como en stop. Listo. Diani, si quieres reinicias la presentación para que agarre otra vez. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Perfectamente, Dianita. Bueno, sigamos. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar algunos aspectos ya muy puntuales con esta introducción que nos hizo la doctora Dianita muy adecuada. Entonces, vamos a hablar por un lado el tema que se llama alimentación complementaria y atoramiento. Estos son puntos, digamos, muy estrictos que nosotros tenemos que verificar y tenemos que siempre tenerlos en cuenta. Uno, que haya siempre vigilancia permanente en el momento de la alimentación. Es decir, que haya una persona mayor que sea responsable, es decir, no el hermanito, no que estamos en un momento y de pronto que la abuelita pensemos que está viendo al niño, que lo está evaluando, sino yo estoy en ese momento en esa tarea. La comida en la silla o en el comedor, que hablaremos ahorita, las texturas de los alimentos y alimentos apropiados para la edad. Continuemos. Esto lo quisimos colocar como unas banderas rojas o algo para que nosotros siempre tengamos que tener en cuenta. Lo primero para empezar la alimentación complementaria es saber que nuestro niño ya está maduro, es decir, ya está apto para empezar la alimentación complementaria. Sabemos que es alrededor de los 6 meses. En algunos lados, o de pronto nuestro pediatra nos puede decir que se podría de los 4 a los 6 meses, pero independiente de la edad cronológica, también el niño tiene que dar unas manifestaciones de maduración neurológica que ya está listo, como cuáles son, que se siente, ¿sí? Si el niño no se está sentando, es más fácil que se atore, porque él podrá caerse, doblarse, desplazar el cuellito hacia un lado o hacia adelante y que haga que haya una obstrucción de la gargantica más fácil. Otra cosa importante es su maduración neurológica, si él ya agarra los alimentos, si él está en el momento que está viendo que la mamá come, siente interés por la comida, que se lleva objetos a la boca, aunque eso es doble filo porque por eso mismo también podemos tener los accidentes. Conclusión, la edad va de la mano con la parte neurológica de cada niño es diferente. Algo importante, siempre que tu pediatra sea el que te esté guiando esta parte. Otra parte, nunca dejarlo comiendo solo. A veces empezamos alimentación complementaria y empezamos ahí a estar muy atentos, pero después nos confiamos un poco y en ese justo momento es que ocurren los accidentes. Otra parte es idealmente no hacer nada de entretención en el momento de la alimentación. Por un lado, porque eso nos puede generar después trastornos en la alimentación, es decir, que el niño ya no quiere recibir, que el niño no come si no es con el celular, con el videojuego,
pero también porque el niño no está pendiente que está comiendo y más fácil que él se atore. Y lo otro, que eso lo hablaremos en la parte final con el doctor Sotomayor, no meter en la boca la mano para intentar sacar, a no ser que pues uno puntualmente lo esté viendo ahí, pero el resto no, porque podemos generar más obstrucción. Continuemos. Entonces, dijimos que la silla. Entonces, es muy importante. Existen diferentes marcas, diferentes precios, diferentes colores, pero más que eso tenemos que mirar es que sea una silla segura para la alimentación. Entonces, ¿qué tiene que estar? Sentado, con un respaldar alto, que tenga como un stop, como una partecita dentro de las piernas, porque si no se me puede deslizar el niño, que tenga apoyo en los pies, sentado, es decir, haciendo un ángulo de 90 grados sentado. Las sillas traen cinturones. Es siempre adecuado cuando nosotros damos de alimentar y estamos con la silla, cumplir con las especificaciones de ese instrumento, porque a veces decimos, no, no se lo pongamos, o sí o no. Si están los cinturones es para prevenir accidentes. Nosotros también tenemos que prevenir atoramiento, pero también el niño se puede caer, y esta es una altura importante y podemos tener problemas. Lo otro es, en cuanto a la vajilla, a los implementos de alimentación, que sean los apropiados para el niño, que no sea nada peligroso, también deje algo pues de... Continuemos. Si hay alguna pregunta, la podemos ir haciendo. Está el internet hoy como un poco lento, pero esperemos ahí un momento que se nos active. Bueno, volviendo con este tema de la alimentación, mientras logramos esperemos. Perfecto. Entonces hablamos la edad, 2, el lugar en donde se da la alimentación, y tercero vamos a hablar de alimentos. Es decir, hay alimentos que pueden ser peligrosos, que independiente que a nuestro hijo le gusten o le llamen la atención, son peligrosos. Por ejemplo, si yo le doy una manzana, un trozo, esto es peligroso porque es algo que él no puede masticar y directamente va a obstruir. Lo mismo la zanahoria, ¿cómo los podemos ofrecer? Pues cocinados, rallados. ¿Qué otros son los peligrosos? Los que son redondos o escurridizos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una uva, una cereza, estas como son circulares, pero además son lisas, cuando el niño o cuando uno las coge, se pueden deslizar más fácilmente y que lleguen de una vez a la tráquea. Lo otro, alimentos que no se puedan aplastar con las encías. Recordemos que los niños empiezan alimentación complementaria básicamente con las encías, porque los dientes y las muelitas todavía no están. Entonces, ¿cómo hacemos o sabemos que este es un alimento seguro? Ejercicio, tomamos los 2 deditos y aplastamos. Si lo logramos aplastar con los 2 deditos, quiere decir que el niño lo puede masticar con sus encías. Listo. Continuemos. Aquí les dejaba una fotico de las uvas, porque si se fijan, la uva tiene que ser, si le vamos a dar uva, tiene que ser en una presentación adecuada. ¿Listo? Repitiendo, nunca dejarlos solitos, porque es donde esos accidentes ocurren en ese segundo. Lo otro es, ¿qué alimentos consideramos que no se los tenemos que dar porque son peligrosos? Entonces, los frutos secos, como maní, almendras, hay maneras de presentar estos alimentos, pero como el granito, no. Palomitas de maíz. En realidad les llama demasiado la atención a los niños, pero más fácil que se nos vaya la palomita de maíz a la tráquea, porque él no va a saber comer. Continuemos.
También tenemos nosotros que verificar, por ejemplo, alimentos como salchichas, continuemos, es como salchichas, estas son peligrosas. Anterior, de por sí las salchichas son un alimento peligroso, pero además de bajo estado nutricional, no es el que queremos. Podemos hacer salchichas caseras, pero estas se forman como un cilindro, un tubo que va a ser peligroso. Entonces lo que podríamos hacer es cortarlas transversalmente y van a generar una masticación y que no se obstruya. Lo que ya hablamos, las manzanas, las zanahorias. Todos los objetos chiquitos que nosotros le damos a los niños, por ejemplo, pedacitos pequeñitos, siempre hagamos la prueba que nosotros la podemos aplastar con los deditos. Otra cosa importante es la alimentación es secuencial, es decir, el niño cada vez va madurando y él podrá cada vez tener más trozos y más, digamos, verificación del mismo de poder lograr su proceso de masticación, pero siempre muy atentos. Vamos a continuar ahora con el doctor Sotomayor de explicarnos un poco qué pasa cuando ocurre el accidente, cuando se atora. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Michelle. Muchas gracias, doctora. Quiero puntualizar un par de cosas. En primer lugar, bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. En primer lugar, el atoro y el atragantamiento puede ocurrir en cualquier edad. De tal manera que uno de alguna forma tiene que estar como que anticipar un poco esto, porque en cualquier escenario, en la casa con un bebé, en el jardín, en el colegio, en un carro cuando ahí va en movimiento, en un restaurante con una persona cercana, con un abuelo, muchos de nosotros puede habernos pasado que alguien está comiendo en una mesa, ya si sea adulto, y perdónenme, me despido un poquito del tema, y presenta un atragantamiento. Hay que saberlos manejar de alguna manera, o sea que esto es una cosa que es de cualquier grupo de edad, ¿sí? El manejo ya entrando específicamente con los niños dependerá de varios factores, dependerá de la edad. Es diferente y voy a hacer referencia a lo que en algunos de nuestros talleres mencionábamos, eh, el del de recién nacido. Tenemos un recién nacidito, un mesecito, 15 días, una mamá novatica, primípara, y resulta que tenemos que el niño estaba comiendo y se pone moradito y en algún momento pensamos que se atoró, no sabemos qué, puede tratarse de un evento asociado a reflujo o puede ser simplemente que se atoró con las babitas. Eso es lo que nosotros en clínica llamábamos antes un evento ALTE, ahora lo llamamos un evento BRUE, y en donde puede generar mucha angustia, pero si en ese momento, pues digamos el atragantamiento con elementos no sólidos y en recién nacidos, la gran mayoría de las veces, a pesar que nos genere mucha angustia, en realidad no tiene un problema mayor, no tiene una dificultad más grande. Generalmente los mismos niños solitos salen de eso. Un porcentaje muy bajo de estos niños tiene y generalmente algún problema de base que anticipa uno que puede tener un problema de estos. Problemas de base puede ser, por ejemplo, que tenga un reflujo, que tenga antecedentes de prematurez, que tenga algún trastorno estructural en la boquita, niños que tienen fisura en el paladar, un labio hendido, o aquellos niños que tienen algún componente neurológico mayor que les dificulta la succión, la deglución, pueden tener eventos de estos. Sin embargo, ese es el por eventos graves, ¿sí? Pero el evento normal del recién nacido generalmente incluso el mismo niño lo supera, a pesar de que pueda ponerse un poquito moradito, sencillamente se le pone boca abajo, se le da un golpecito en la espalda buscando desatorar, así tal cual la gráfica lo está mostrando. Y bueno, ese es el evento del recién nacido, dependiente de la edad, como hemos dicho. Ya eventos mayores, ¿sí? Cuando los niños están en su proceso de alimentación, como explicaba la doctora Michelle, y en edades mayorcitas, que esto es una patología por debajo de los 5 años en esencia, cuando los niños son extremadamente curiosos, todo lo quieren hacer. Entonces hay que, como que cada edad tiene un manejo y una situación difícil, diferente a
a contemplar. Entonces siempre miraremos la edad de nuestro bebé. Segundo, tratar de identificar con qué se atora, tener muy claro qué no hacer, y aquí esto lo resaltamos. Este del qué no hacer, sobre todo el primer ítem, que es tratar de sacarle el objeto con los dedos, no se debe hacer, a menos, tal cual indicaba la doctora Higuera, si es muy evidente que está ahí como al borde de la boquita y que podamos nosotros desobstruir, lo hacemos. Pero de otra manera, el tratar de introducir los dedos en la boca para sacar lo que lo está atorando, lo que podemos hacer es avanzar ese objeto, hacerlo progresar sobre la vía aérea y ocasionar un daño mayor cuando ya este objeto se nos desplaza a unas estructuras a las cuales no vamos a tener alcance. Entonces, primera recomendación, a menos que veamos el objeto que está obstruyendo ahí muy casi que en la entrada de la boquita, no tratar de sacarlo con los dedos. Segundo, una frecuente manejo, una frecuente situación que nosotros tenemos, que vemos con mucha frecuencia es intentar darle la respiración boca a boca. Tanto la persona que no hace nada, que se queda paralizada con un niño atorado, como el demasiado proactivo puede tener problemas. Entonces, la persona que se queda estática, quieta y no hace nada, está poniendo en riesgo también la vida de ese bebé. Pero aquella persona que muy proactivamente trata de sacarle el objeto con los deditos de la boca y como no funciona, entonces le va a dar respiración boca a boca, está empeorando y complicarle grandemente, ¿sí?, la situación al bebé. Entonces tampoco se debe practicar respiración boca a boca con el jovencito. Por supuesto, soplarle no tiene ningún efecto, nada más sino echarle saliva y seguramente contaminarlo, alguna cosa, y ahora en estos tiempos pues menos. Echarle agüita tampoco tiene ningún objeto, sumergirlo en agua, no, eso no. Entonces lo que está ahí es o sea, tan importante el saber qué hacer, quizás más importante el qué no hacer. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, entonces, la obstrucción, tal cual mencionaba la doctora Diana, es de dos tipos, la obstrucción parcial y la obstrucción total. Todo depende de dónde se aloje el cuerpo extraño. Digamos que, imaginémonos que el cuerpo extraño progresa. Entonces, el primer manejo, que es el manejo que nosotros tenemos en la casa, porque es el primer momento en el cual sucede, el cuerpo extraño en los primeros minutos está en la vía respiratoria alta. Supongamos que ya pasó de la boquita, ya progresó. Los sitios de más delicado abordaje, si nuestro cuerpo extraño se queda en la laringe es el punto más estrecho en la vía aérea, es donde se acerca la vía aérea para formar los pliegues de las cuerdas bucales, que es el sitio más estrecho donde más riesgo hay, y luego se amplía para entrar a la tráquea, donde puede ocurrir obstrucción parcial a lo largo de la vía aérea dependiendo del diámetro del objeto. Pero donde más riesgo hay que haya obstrucción total, que ese es el más peligroso, porque sencillamente no puede entrar aire, y si no entra aire no entra oxígeno, y si no entra oxígeno vamos a tener un problema, mejor dicho, que compromete la vida del niño y en pocos minutos. Entonces, recién pasa la obstrucción parcial, dependiendo del diámetro del objeto, si permite que entre aire, pues digamos, de alguna manera está salvaguardándose o nos está dando un tiempo más para poder actuar. Los sitios donde se obstruye totalmente la vía es en la laringe, y si el cuerpo extraño avanza adelante las cuerdas bucales y se nos ubica en la tráquea. ¿Sí? Estos son los sitios más frecuentes y de mayor peligro en la vía aérea. Esa es el famoso ahogo y muerte por la pepa de mamoncillo. Ya últimamente pues cada vez se ve menos, pero la pepa de mamoncillo es cualquier objeto y corresponde a ese objeto o elemento biológico orgánico que se desplaza fácilmente, que también puede ser una uva en un bebé, que también puede ser, porque son muy fáciles de que se vayan hacia atrás, por lo que son húmedos, no tienen una superficie de adherencia, entonces eso puede ocurrir y obstruye completamente la vía aérea.
Si nuestro cuerpo extraño avanza y se aloja en un bronquio, ya tenemos una obstrucción parcial. Puede que sea total de ese bronquio, pero como tenemos el otro bronquio que permite la entrada del aire al otro pulmoncito, de alguna manera ese cuerpo extraño que avanzó y se alojó en un bronquio de uno de los dos pulmones, está de alguna forma permitiendo que el niño respire por el otro, conservando la primera norma en la reanimación de un bebé de estos, que es que entre oxígeno, y nos va a dar el tiempo para desplazar a nuestro jovencito, llevarlo a la clínica y que allá con todos los elementos diagnósticos se pueda diagnosticar en dónde está y tomar la conducta más oportuna. Como dice en la gráfica, una obstrucción parcial, lo primero que como cualquiera de nosotros, sea un bebé recién nacido, sea una persona mayor, la respuesta automática inmediata es tos. Entonces va a toser la persona. Entonces, y si el bebé está tosiendo, hay que ayudarle a toser. ¿Y cómo se le ayuda a toser? Dejándolo tal cual está en la gráfica, en posición sentadita, pegándole atrás en la espaldita, y si es un niño que nos permite entender el mensaje, animarlo a toser. Tose mamita, tose papito, bota, escupe, tose hasta que veamos nosotros que el cuerpo extraño, ¿sí?, salió, o que empieza a respirar con más tranquilidad, o que esa sensación de ahogo se supera. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos que el cuerpo extraño por mecanismo de la tos salió, quiere decir que pues liberamos el problema. Igual tenemos que consultar al médico si hay alguna duda. Pero si vemos que el niño pasó la tos y no salió el cuerpo extraño, sí, pero se alivió, muy probablemente quiere decir que el cuerpo extraño se desplazó a partes más inferiores de la vía aérea, por lo que tenemos de todas maneras que eh, consultar al servicio de urgencias, dado que pues igual está metido algo donde no debe estar y puede en cualquier momento o desplazarse y convertirse en una obstrucción total, o ya avanzar hacia otras zonas donde va a ser más difícil su extracción, puede favorecer procesos de neumonía, infecciosos, mejor dicho, tiene que sacarse de todas maneras, dependiendo además de la naturaleza del cuerpo extraño. Adelante, por favor. Bueno, entonces ahí veníamos de cómo identificar cuándo es una obstrucción parcial y cuándo es una obstrucción completa. Eh, Casi que es más fácil decir que es una obstrucción completa, porque todo lo que no sea obstrucción completa es obstrucción parcial. En la obstrucción completa, no solamente no hay ruidos, el niño, uno ve que al principio trata de llorar, trata de toser y no puede, sencillamente porque no está tan tapada la vía aérea, que no hay circulación, no hay movimiento de aire que permita la sonorización de cualquier llanto, de cualquier voz. Segundo, ve uno el niño absolutamente con sed de aire, empieza a desgonzarse, cambia la coloración de la piel, pasa de un color rosado intenso, pletórico, a empezar a volverse moradito, sencillamente porque la sangre no oxigena, para posteriormente tener un colorcito blanco, blanquecino, feo, que no es un color bonito y es un color casi que premorten, sencillamente porque le está haciendo falta el oxígeno, ¿sí? Tuvimos ahí un problemilla ahí nuevamente en la conexión. Y este paciente que no hace sonidos y empieza a tener trastornos en la coloración de la piel, este jovencito, de cualquier edad incluso, que empieza a tener trastornos en la coloración de la piel, se pone moradito, tiene altísimo riesgo de mortalidad. La intervención con este jovencito tiene que ser una intervención aguda, tiene que ser una intervención rápida, de acción inmediata, puesto que pues sencillamente el riesgo vital es mayor, sobre todo en lo que tiene que ver con el cerebrito, ¿sí? El cerebro no tolera ausencia de oxígeno más allá de 3, en niños incluso 5, puede que casos excepcionales, la literatura habla de más tiempo, pero si un niño, si a una persona en 3 minutos no le hemos logrado oxigenar su cerebrito, esa persona, niño o adulto, tiene altísimo riesgo de tener unas lesiones permanentes si es que no llevamos a la muerte.
Por lo tanto, y en contraposición, la obstrucción parcial. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando un niño tiene obstrucción parcial? Tiene sensación de atoro, hace gestos, puede que no esté ni hablando mucho, pero sí le hace gestos a la mamá que está atorado, que se le fue, dependiendo, insisto, en la edad, ¿sí? Los niños más pequeños hacen de todas maneras gestos de atoro que son absolutamente inconfundibles. Es muy claro como se ve que está haciendo el gesto de atoramiento. La tos, que puede que aún no sea la mejor tos, pero animando al niño, la idea es que podamos volver esa tos efectiva, pero aquel niño que tose, ese es el reflejo natural de la vía aérea, quiere decir que está tratando de sacar, de expulsar y de eliminar aire. Algo. Sin embargo, como la tos tiene dos fases, uno que es la expulsiva, pero tiene que ir antecedida de una inspiratoria, ahí es el momento donde puede avanzar el cuerpo extraño hacia atrás. Puede haber la emisión de sonidos, un chillido, como llamaremos un gallito. La tos puede, incluso en la fase aguda, hacer esa tos como de perro, perruna, disfónica. Sencillamente nos está diciendo que está como ubicado el cuerpo extraño sobre la laringe. Si este sigue, permite el paso de aire, pero no obstruye completamente, vamos a tener como un pitico, un sonido agudo. O sea, esto nos estaría indicando que tenemos una obstrucción parcial que nos está dando un tiempo que, a pesar de la gran angustia que esto genera, tenemos un campo para podernos mover y poder actuar sobre este jovencito. Adelante, por favor. Muy bien. Listo, chévere, doctor, usted está hablando muy bonito, muy chévere, terrible, qué susto y todo, pero ¿qué tenemos que hacer con esto? Primero que todo, anticipar. ¿Qué significa anticipar? Pues ya en nuestros talleres hemos hablado siempre de que de alguna manera uno tiene, buscando un hogar seguro, buscar no solamente el hogar como un sitio estacionario, donde son las tomas corrientes, los enchufes, donde está todo, donde están las pilas de los juguetes, donde están las pilas de los controles, las baterías, que esos son elementos, además, no solamente como objetos de cuerpo extraño sumamente peligrosos, sino porque producen reacciones electromagnéticas y bioquímicas que con la humedad ocasionan unos daños severísimos, sea que se alojen en la vía digestiva o sea que avancen sobre la vía respiratoria. O sea, nosotros tenemos que, de alguna forma, anticipar imaginándonos los escenarios. Y uno de papá, cuando uno, digamos, no tiene la formación, es más, las personas que tienen la formación, que incluso los expertos, ¿sí? Enfrentan un evento de atoramiento o de obstrucción aérea grave, es un evento dramático, pero uno de alguna forma tiene que anticipar. ¿Por qué? Porque estos eventos ocurren en la casa, ocurren en el hogar, mejor dicho, ocurren en todos los sitios posibles, menos en un hospital, menos ahí es cuando no hay un médico, no hay una enfermera, no hay oxígeno, no hay quien nos pueda asistir, ¿sí? Ocurre cuando estamos nosotros con nuestro hijo o está alguien que lo está cuidando. De hecho, muchas veces ni siquiera tenemos claro cuándo fue el evento. Un niño puede haber aspirado un cuerpo extraño y el 20% de los niños uno no sabe en qué momento fue porque no hubo testigos. Pero cuando lo hay, a nosotros los papás, a nosotros los cuidadores, nos toca, somos los testigos y nos toca atender. Por lo tanto, lo primero es anticipar. ¿Y qué es anticipar? De alguna manera, es como imaginarse una escena en la cual pueda ocurrir y yo como papá, ¿qué haría? Es como hacer el paso a paso, por supuesto, antes de que un evento de estos jamás, mejor dicho, ojalá nunca ocurra, pero en el caso en que llegue a ocurrir, preguntarnos, ¿y yo qué haría? ¿Y por qué específicamente con el cuerpo extraño? Porque como esto es de minutos que tenemos que actuar, entonces, primero, imaginarnos todo un escenario seguro para el niño y a pesar de tener un escenario seguro y dependiendo de la edad, como les digo, ¿qué haríamos nosotros? Preguntarnos si el niño presenta un atoramiento o una obstrucción de la vía aérea.
Y si esto lo podemos hablar con los cuidadores, si es la abuelita, si es la niñera, si es la persona que nos ayuda en la casa, cómo manejar el niño en el caso en que esto se presente. Y uno va dando el paso y va dando como roles. Entonces, bueno, usted fulanita se va a encargar directamente del niño, no 5 personas alrededor del niño, ¿sí? Y solamente una tratando de actuar, las otras 4 gritando. No, entonces como asumiendo los roles. Y un rol muy importante, si estamos viendo que el niño tiene una obstrucción de la vía aérea, o es tomando un teléfono o es identificando el centro médico más cercano para saber dónde nos vamos a desplazar, o es solicitando la ayuda de un vecino que maneje, porque es que también tenemos que evitar los accidentes secundarios. Y un accidente secundario es que en medio de la angustia yo puedo salir corriendo con un niño que está atorado, no espero el ascensor, bajo las escaleras, me tropiezo, me caigo y puede ocurrir el desastre más grande. Lo mismo cuando estamos manejando un vehículo, un carro, una persona que, o sea, pedir siempre la asistencia, no nosotros asumir todos los roles en este caso. Entonces, imaginarnos, entonces, como la cadena de acontecimientos que haríamos con el cuidador, ir inmediatamente la señal de alerta. La abuelita juega un papel muy importante porque generalmente las abuelitas son cuidadoras de nuestros niños, también involucrar dentro de esta cadena de atención. Usted va a tener siempre las llaves del carro listas en un sitio, o tener el vecino, el teléfono a quien llamar, nuestro servicio de urgencias, tener identificado claro dónde es la clínica donde vamos a ir, tener claro el qué no hacer. Sí, o sea, ya todos hemos tenido la instrucción de que por favor no le metan los dedos a la boca, a menos de que estemos viendo que la cosa está ahí, que el objeto está ahí, que no tenemos que darle respiración boca a boca, que no debes estar atentos en estas cosas, identificar, como les digo yo, el centro médico más cercano. Si nosotros tenemos un vecino médico, una persona que trabaja en salud, es muchísimo mejor coger y llamar a ubicar en el conjunto, en el edificio, el vecino que pueda asistirnos con una capacidad técnica y una experticia mayor que la que cualquiera de nosotros puede tener. Adelante, por favor. Bueno, solicitar ayuda, por supuesto. Entonces, aquí digamos como la cadena de atención que nosotros tenemos que hacer. Familiar y acompañante. E incluso lo que decíamos ahorita, si tenemos identificado por ahí un vecino médico, muchísimo mejor. Y qué bueno que volvernos amigos del vecino médico. Y si identificamos que en el conjunto hay una enfermera o un médico pediatra o alguien que trabaja, una terapeuta respiratoria, mire, ustedes no se imaginan la ayuda tan grande que una persona, una tercera persona, ojalá experta, nos pueda brindar en este momento. En todo este trajín tenemos todo el tiempo que observar y asistir al niño. Está atorado, vemos las manifestaciones que tiene, cambiaron los colores de la piel, el gesto del niño, la y nosotros siempre estamos asistiendo. ¿Y esto por qué lo anuncio? Porque es que frente a la angustia, cualquier situación de angustia, el ser humano responde de 2 maneras. O una, se paraliza uno y no hace nada, grita, ¿sí? O la otra, empieza a hacer cosas desordenadas, terriblemente afanosas, nacido, incluso huir, ¿sí? Esos son los mecanismos de enfrentar o huir, ¿sí? Entonces, no, tenemos que todo el tiempo tratar de asistir a nuestro hijo, al bebé o a alguna persona que esté siendo sujeta de una obstrucción de la vía aérea, y si nosotros podemos ayudar, debemos ayudar. O sea, observamos cómo está el bebé y asistimos. Y por supuesto, otra persona está llamando al 123 y con 123 estamos hablando de llamar al servicio de urgencias o llamar a nuestra ambulancia de referencia o llamar, no sé, pero sí tenemos que estar llamando para alertar la cadena de atención que viene después de una reanimación de este tipo. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ¿y qué haríamos nosotros? Como hemos insistido, si se trata, primero tenemos que tener claro el escenario, el panorama frente a la edad del niño y el posible objeto que obstruyó la vía aérea. Entonces, bueno, si se trata de un bebecito de 1 año, menor de 1 año de edad generalmente,
estos jovencitos, digamos, su reflejo, entonces es un reflejo evidentemente efectivo, sí, pero depende de dónde esté ubicado y depende de la naturaleza del cuerpo extraño, dónde está y qué tipo de cuerpo extraño se desplazó. Si vemos que igual, independientemente de donde esté, la maniobra de trabajo con un niño atorado es tal cual nos dice en la gráfica. Colocamos el niño boca abajo, lo sostenemos con la manito no dominante, con la mano dominante, en este caso los diestros trabajamos con la mano diestra, la mano derecha, sobre la espalda del niño, la mano no dominante va sobre el tórax, el pecho lo alzamos, la cabeza levemente inclinada hacia abajo, buscando que si tiene algún reflejo efectivo, curse o elimine botándolo hacia abajo para que se despeje la vía aérea. Damos la mano un poco encocada buscando dar un golpe seco, 5 golpes en la espalda entre las escápulas con la mano, tal cual nos está mostrando la gráfica, los deditos hacia arriba, hacia la cabeza, con la parte inferior de la palma de la mano sobre la parte baja del tórax y los dedos hacia la cabecita. Dependiendo del tamaño, ¿sí? Cuando los niños son muy pequeños, solamente utilizaremos el talón de la mano. Si son niños un poquito más grandes, podemos trabajar incluso con la mano encocada, como les digo. 5 golpes secos en la espalda y fuertes, ¿no? ¿Qué le va a hacer? No, tenemos que dar un golpe fuerte buscando crear ese reflejo de eliminación, de contracción de la vía aérea y el diafragma para que expulse eso. 5 golpes fuertes, secos, ¿sí? En este momento, adelante, Dianita. Volteamos a nuestro hijo. Y primero, el objeto de voltear es ver si evidentemente lo botó y segundo, porque le vamos a hacer una maniobra sobre la parte inferior, ¿sí? Entre el esternón, entre el tórax y el abdomen, una maniobra a 2 dedos, ¿sí? Que busque sencillamente el desalojo de ese cuerpo extraño. 5 compresiones ahí. Esto además que nos ayuda, que si el niño en un momento dado está con la parte circulatoria y la parte cardíaca deprimida, el estímulo de la compresión le ayuda, ¿sí? En segundo lugar, tenerlo boca arriba, podemos mirar también dónde está el cuerpo extraño y podemos posicionarlo si vemos que ya empieza a respirar mejor. Si después de los 5 golpes y voltearlo y vemos que el niño no está respirando bien, lo volteamos otra vez y 5 golpes en la espalda secos, ¿sí? Y volvemos a voltearlo, ¿sí? Hasta verificar que el niño empiece a respirar por sí solo. 2, veamos que eliminó el cuerpo extraño. 3, que empiecen a cambiar los colores de la piel del bebé. 4, que podamos limpiar de manera externa la vía aérea. 5, que podamos ver el gesto vital del niño, aquel niño que empieza a abrir los ojitos, que empieza a tener un ritmo respiratorio. Si esto no ocurre, volteamos nuevamente y le damos los 5 golpes y alternamos los 5 golpes en la espalda con las 5 compresiones adelante. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? Todo el que sea necesario, hasta que encontremos la asistencia del niño, hasta que ubiquemos a nuestro hijito en un servicio de urgencias o hasta que tengamos a nuestro pacientico en manos de un experto que esté asistiendo y asuma el manejo de un paciente en estado crítico. O sea, esto a nosotros, nuestra tarea como papás y como cuidadores son los 5 golpes en la espalda, las 5 compresiones adelante, 5 golpes hasta el 95% de los niños atorados, ¿sí? Con estas maniobras salen adelante. O sea, en manos de un papá, en manos de un cuidador y en manos de una mamá está muchas veces sacar este jovencito y ayudarme en un manejo tan difícil. El 5%, más del 5 al 10% requiere un manejo experto, pero el resultado final dependerá qué tan rápido logremos instaurar una vía aérea sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Una vía aérea que permita el paso de aire y que ya entre y fluya tanto la entrada de aire como la salida de aire, ¿no? Entonces, eso es fundamental en todo eso. O sea, no parar de hacer este ejercicio hasta cuando verifiquemos que ha salido todo y que el niño está respirando espontáneamente y que cambió el color y que este es un niño vital y que tiene un llanto fuerte. Adelante, por favor.
Muy bien. En niños mayores de 1 año, ustedes han oído nuestra famosa maniobra de Heimlich. De hecho, lo que hemos mencionado anteriormente en el niño menor de 1 año, de alguna forma es una maniobra de Heimlich adaptada a la edad del niño. No porque se haga presión por el abdomen, pero sí esa presión negativa se hace con los golpes secos en la espalda. La maniobra de Heimlich va en niños incluso mayores de 1 año hasta adultos. Toca tener mucho cuidado. Algunos hablan que la maniobra de Heimlich pura, ¿sí?, que es la que se ve en la línea inferior en niños mayores de 5 añitos. Sigue primando el primer ejercicio en niño mayor de 1 año y por ahí hasta los 2, 3 años, los golpes en la espalda. Pero el golpe seco, dedos arriba, hacia la cabecita, encocada la mano, talón o toda la manita encocada va a ayudar a expulsar más fácil eso. Si definitivamente esto no funciona, hacemos una maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es la maniobra del abrazo. Agarramos a nuestro hijo, a nuestro paciente, por la parte posterior, es el abrazo por la espalda. Ubicamos nuestras 2 manos, las amarramos entre los dedos y las ubicamos exactamente por debajo del esternón. Y hacemos un movimiento brusco, seco hacia adentro, ¿sí?, buscando crear presión, una presión refleja sobre el diafragma que haga que contraiga bruscamente y pueda expulsar el cuerpo extraño que tiene. Una maniobra de Heimlich bien realizada, una maniobra de Heimlich medida, adecuada, permite la expulsión de un número muy importante de cuerpos extraños en niños que no hemos podido sacar de la otra manera o ayudarle a expulsar de otra manera, y en adultos un grupo de pacientes muy grande, ¿sí? Permite de todas maneras la desobstrucción o el desatoramiento de la vía aérea. Entonces tengamos como presente, imaginémonos el ejercicio, podemos poner en práctica incluso con, a ver, papá, mamá, entre ustedes, miren cómo podría ser, miremos dónde vamos a poner las manos, miremos cómo va a ser la mejor manera para acomodar las manitos ahí, entre nosotros mismos, como imaginándonos un poco y recreando cómo puede ser el manejo. Siempre tratar de que el tórax y la cabecita del niño se echen para adelante. Nosotros con nuestro tronco algo inclinados también estamos haciendo antes de hacer el movimiento brusco y fuerte sobre el epigastrio, que es la zona ahí inmediatamente por debajo del esternón y de la caja torácica. Echamos el cuerpecito del niño hacia adelante y esto nos va a permitir sacar y desobstruir la vía en un porcentaje altísimo de los casos. Adelante, por favor. Muy bien. Yo aquí sí quiero de todas maneras resaltar que una vez pase el evento y estemos tranquilos, tenemos que recurrir a urgencias. Siempre urgencias, porque puede ocurrir, por ejemplo, algo, y es que el niño vimos que se atoró y luego quedó bien. Ese niño que se atoró pudo desplazar el cuerpo extraño a una zona ya inferior para ya la obstrucción total se volvió una obstrucción parcial, sigue respirando bien, pero no, tenemos que recurrir a urgencias para identificar y dejar en manos de los expertos la evaluación y la necesidad de hacer una intervención o algunos exámenes, imágenes, lo que sea. O sea, el mensaje es siempre ir a los servicios de urgencia. Y bueno, anticipar un poco todas las situaciones que se nos pueden presentar. Bueno, esa era la parte Perfecto. correspondiente a esta situación. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Habían 2 preguntitas que no quisimos interrumpirte. Una es respecto al atoramiento, pero cuando es como por un líquido. Es decir, si hay algo diferente o algo por hacer cuando se atoró por un líquido. No sé si ahí valga, por ejemplo, también como tipo de ahogamiento de esta parte. Bueno, muy bien, sí. Entonces creo que es Andrea quien nos pregunta algo. El líquido, digamos, depende del escenario. El niño que se atoró